Muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con el tema que nos quedamos en la clase anterior, que viene siendo las épocas literarias, ¿se acuerdan? Y en la clase anterior vimos lo que es el preclásico, el clásico y el medieval. Hoy vamos a abarcar con 3 más de las épocas literarias. Bien, vamos a iniciar con lo que es las épocas literarias de la época renacentista. Esta abarcó del siglo XIV al siglo XV. Fue influenciada por el movimiento cultural intelectual del Renacimiento y se originó en Italia, pero se esparció por todo el resto de Europa. Y existen trabajos de literatura renacentistas en iglesias españolas, francesas e incluso en la portuguesa. Los trabajos de esa época se beneficiaron del esparcimiento de que interpretaban. Para los escritores de esta época, la inspiración era mostrada tanto en los temas de su trabajo como en las formas literarias que usaban. Es caracterizada por la adopción de la filosofía humanista y la recuperación de la antigüedad clásica que tenían origen en la filosofía griega. Surgieron nuevos géneros literarios como el ensayo, que buscaba los placeres del sentido y espíritu racional y crítico y complementaba la idea renacentista. E igual surge lo que viene siendo la redacción, hablando de proyectos científicos, ya que parte de las publicaciones que mantenían, como las de Isaac Newton, hablaban principalmente de aspectos científicos y eran obras escritas y dirigidas hacia un conocimiento general. Por ejemplo, Maquiavelo y Ariosto son notables ejemplos del renacentismo italiano. Por ejemplo, está la Divina Comedia de Dante Alighieri y el Decamerón de Boccaccio, que también son ejemplos importantes de este periodo. Ya les dije que vamos a leer la de Dante Alighieri, así que pónganse gustos con la noticia de este viernes, de hecho. Bien, pasamos a los últimos que vamos a ver. De hecho, estos son un poquito más cortos y por hecho el video no va a ser tan largo como el anterior. Pasamos a lo que viene siendo la época barroca, y ocurrió esta en el siglo XVI al siglo XVII. Los trabajadores de esta época hacen mucho uso de las figuras literarias. ¿Se acuerdan de qué eran las figuras literarias? Si no lo hemos visto, les voy a dejar un video más adelante. Es el lenguaje que está bastante adornado y hace uso de las formas más retorcidas para que pueda entender. No retorcidas de la forma mala, sino de que le dan muchas vueltas. Se desarrolló bastante en España en la llamada Siglo de Oro, como por ejemplo con autores como Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra. Viene con lo que es, por ejemplo, Calderón de la Barca con La Vida Rosa, o incluso anglosajones como William Shakespeare, John Milton, Molière, entre otros grandes exponentes que podríamos mencionar y llevarnos bastante durante la época barroca. De hecho, tengo entendido que Miguel Cervantes de Saavedra, que era exponente literario barroco de la lengua española, y William Shakespeare, que era exponente barroco de la lengua anglosajona, murieron el mismo día. Eso es lo que pienso. Y la última que vamos a mencionar hoy, porque también no quiero abarcar mucho el video, es la época neoclásica, esta que abarca del siglo XVII al siglo XVIII. Y los temas recurrentes eran encontrados en la evocación o crítica del pasado y el culto a la sensibilidad, el aislamiento artístico, y respecto a las ideas principales se dirigían a la naturaleza. Mantenían lo que viene siendo
relación con la época de la Ilustración, el iluminismo, y mantenían una característica muy fundamental que eran las enciclopedias. Algunos autores como Poe, Edgar Allan Poe, Huntown, se basaron en sus trabajos de lo oculto y la psicología humana para escribir historias como El gato negro o La muerte escarlata, entre otras lecturas. Goethe, por ejemplo, los hermanos Grimm, que eran muchas de las historias, cuentos de hada, entre comillas, como Rapunzel o Hansel y Gretel. De hecho, creo que tengo entendido que también La Cenicienta era historia de los hermanos Grimm. Mantenían esa característica de la época neoclásica y del aspecto ocultista y oscuro. Ya luego los relacionaron con la actualidad y eso es considerada como un cuento infantil, pero en sí no era dirigido principalmente a los infantes. Bien, chicos, vamos a ver solamente estas tres para hoy, para no alargarnos mucho con los temas y que vayan para repasando uno por uno. Hasta ahorita ya hemos visto 6, lo que viene siendo la etapa preclásica, la clásica, la medieval, la renacentista, la barroca y la neoclásica. En la siguiente clase vamos a ver las últimas 3 y algunas características que se relacionan con las épocas literarias, entre otros aspectos, y cómo va evolucionando la literatura en cada paso. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Espero sus apuntes, estén pendientes del modo que voy a subir también el libro que vamos a leer para el reporte de lectura. Y nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan una excelente y bonita tarde.